López Obrador, en sus vacaciones, lamenta que Alan García, expresidente de Perú y ligado en caso Odebrecht, decidiera quitarse la vida y refrenda el compromiso de México contra la corrupción. Te traeré los pormenores de esta nota a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! No culpes a la noche, no culpes a la playa. Así es, me agarran en ambiente tropical, ambiente de vacaciones. Pero quien no descansa es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y es que el día de hoy, hace unos minutos, hace menos de una hora, el presidente sube a su cuenta oficial de Facebook pues unas condolencias para el expresidente de Perú, sí, Alan García, que decidió quitarse ayer la vida porque lo iban a detener por el caso Odebrecht. Y me llama mucho la atención cómo de seguro ayer el presidente cerró la oficina en Palacio, se fue de seguro a su rancho a descansar y hoy de inmediato ya está al pendiente de lo que sucede a nivel internacional. Y sí, es lamentable que alguien se quite la vida. Eso es más que obvio, y más habiendo sido un expresidente. Hoy López Obrador demuestra de nueva cuenta diplomacia. Demuestra que, aunque haya sido corrupto, pues simplemente ya tuviste un espacio en la vida política de Latinoamérica. Pero también hace una reflexión muy interesante. ¿Hasta dónde llega la corrupción? ¿Cuáles son los reflejos principales de la corrupción? Y es la desesperación. Alan García en su momento pudo haber creado un parteaguas en Perú, pero sucumbió ante el poder. Por eso López Obrador dice: yo no me quiero reelegir. Porque esto pasa cuando se reeligen. Empiezan a tener nuevos intereses, se vuelven ambiciosos. Le pasó a Alan García, le pasó factura la ambición. Y hoy todo el mundo habla de su suicidio, asistido o no, porque el caso Odebrecht tiene muchas aristas, tiene muchas cuestiones turbias. Se han dado casos en Brasil, en Colombia, en Perú. Solamente en México no ha pasado nada. Se ha atorado porque teníamos autoridades que solapaban la corrupción. Pero vamos a ver precisamente el mensaje de nuestro presidente y pues obviamente a crear esta cuestión de la lucha anticorrupción. Dice: lamento el suicidio del expresidente de Perú, Alan García, y todo lo que está sucediendo alrededor del caso Odebrecht. ¿Por qué? Porque el caso Odebrecht es la caja de Pandora de la corrupción. Imagínense la magnitud que tiene este caso, que ha afectado a países como Perú, que ha afectado a países como Argentina, países como Ecuador, países como Brasil mismo. O sea, toda Latinoamérica, o la gran mayoría de Latinoamérica, aquellos que se vendieron al modelo neoliberal, aquellos que se volvieron serviles de Estados Unidos, han sido estigmatizados y han sido manchados por la corrupción en el caso Odebrecht. O sea, es algo muy, muy cañón. Porque cuando entra esta cuestión de, ¿sabes qué? No entra tanta la inversión extranjera, Odebrecht no se pudo compenetrar, no se pudo meter. Y esto es digno de resaltar. Porque en México hablamos mucho de combate a la corrupción y lo presumía Peña Nieto, lo presumía Fox, lo presumía Calderón. Pero hasta ahorita, en 18 años, no se ha visto un solo detenido por actos de corrupción. Como dice López Obrador, ¿de qué sirve transparencia entonces? Si solamente maquillan las cifras, porque tienen que hacerle el favor al patrón. Dice: la corrupción es la nueva peste del mundo.
el llamado neoliberalismo, realmente neoconservadurismo, unió como nunca los negocios privados a los públicos. Pues esto es más que obvio. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador ya tiene un proyecto para enviar a la Cámara de Diputados o de Senadores para que los exfuncionarios públicos, los funcionarios públicos que terminen su mandato, tengan que esperar hasta 10 años para desempeñar cargos en la administración privada referentes al cargo en donde estaban. Ejemplo, el secretario de Energía no podría trabajar hasta dentro de 10 años en empresas que se dediquen a la energía eléctrica o hidrocarburos, etc. No que ahora solamente es a duras penas un año y hay muchos prestanombres, entonces es una cuestión muy cañona. Dice, por eso urge separar el poder económico del poder político. Que el gobierno represente a todos y no sea un simple comité al servicio de una minoría rapaz. Esto lo escribió el presidente de México hace 46 minutos aproximadamente. Y bueno, ya hasta las moscas andan de vacaciones, andan aquí haciendo mitote. Pero bueno, precisamente esto que señala López Obrador es lo que permitieron priistas y panistas en el poder. El caso Odebrecht trae mucho. Y en México todavía estamos en pañales en este caso. Si México le quiere dar veracidad a la lucha contra la corrupción, ya queremos ver los primeros resultados. Y yo sé que López Obrador no es mago, que en 4 meses no se va a corregir lo que se hizo mal durante 18 años. Pero diputados, senadores y el Poder Judicial son muy blandos, son muy solapadores de corruptos, porque les llegan al precio. Porque la verdad es que hay 4 cosas importantes que hacer para poder ver los resultados de lucha contra la corrupción. 4 cosas, no pedimos más, no son 10, no son 50. Con que se hagan 4 cosas bien, con esa ya le hicimos. López Obrador no es mago. Qué bien que por él quisiera, ¿sabes qué? Acabo con la corrupción, hago un hechizo mágico, acabus corruptus y todo se acabó. No. Esto es un compromiso general, es un compromiso de todo y de todos, de los poderes, judicial, ejecutivo, legislativo. Pero mientras los demás no quieran, este problema seguirá creciendo. Y sí, la corrupción es un cáncer. Empieza con una célula. Pues si fulano es corrupto y le va bien, pues yo también quiero ser como él. Y empieza con otra y otra hasta que inunda todo un cuerpo. Y se vuelve pues lo que mata a ese cuerpo. Esa es la comparación que tiene López Obrador con la corrupción. Pero les voy a enseñar cuáles son los 4 puntos que desde mi punto de vista deberían de enfocarse cañón para acabar con la corrupción. El primero sería, el primero y más importante, la limpieza de la ex PGR, hoy Fiscalía General de la República. Alejandro Gertz Manero es un hombre de toda la confianza de López Obrador, pero tiene que poner un énfasis especial en el caso Odebrecht. Recordemos cómo el fiscal anterior, el procurador anterior, el que estaba encabezando la PGR porque no tenía titular, corre a Santiago Nieto por involucrar a Emilio Lozoya, amigo personal de Enrique Peña Nieto, en el caso Odebrecht. Prácticamente Santiago Nieto ya tenía las pruebas en la mano, los pelos de la burra, y se los soplaron, le dijeron, ¿sabes qué? No te metas con él nos ayudó mucho, y corren a Santiago Nieto. Esto fue lo peor que pudo haber hecho el gobierno de Peña Nieto. ¿Por qué? Porque dio de nueva cuenta muestras de su compromiso con la corrupción. Gertz Manero tiene que mover a un elefante reumático y con artritis. O sea, artritis reumatoide, a ese nivel está la PGR o la FGR. ¿Por qué? Porque se pierden expedientes, porque los ministerios públicos son súper corruptos, porque hay una colusión entre el servidor público y la fiscalía tremenda. Es el órgano más nefasto, porque es el órgano que le envía las pruebas al juez. Y si llega el servidor público acusado de corrupción y le dice al Ministerio Público, oye, que se te pierdan estas pruebas y te doy 5 o 10 millones de pesos,
Cuando llegan al juez, oye, pues no tienes pruebas, no te puedo procesar, quedas libre. Entonces hay esta complicidad. Primero se tiene que limpiar la fiscalía. Esto para darle fuerza a la lucha contra la corrupción. Después de que pase ya una media limpieza, medio una guachaguacheada a la fiscalía, pues el caso Odebrecht es un caso que genera indignación a nivel mundial. No es posible que Perú, de donde es Laura Bozzo, tenga más procesados por corrupción que México, que supuestamente ya somos un país de segundo mundo y tirándole al primer mundo. México no va a pasar al segundo o primer mundo si no se pone las pilas en contra de la corrupción. Así de fácil. Así que la fiscalía tiene en sus manos el caso Odebrecht. Queremos ver resultados, no largas y largas y bueno, es que ya pasó. Eso no lo va a soportar el pueblo. Después de eso, después de que pase eso o a la par, otra situación que se debe tomar muy en cuenta es precisamente que se tiene que limpiar el poder judicial. Puesto que el poder judicial, jueces, magistrados, ministros, se han convertido en cómplices de corruptos, sustentados en leyes muy blanditas, pero a fin de cuentas todos sus hechos son justificados porque nuestra ley es interpretativa, porque queda mucho al margen. Hay muchas lagunas legales. Esto porque hay diputados y senadores que no conocen de derecho y así que pase la ley, total, me tengo que ir de vacaciones, se va a acabar el periodo, etc. Pues precisamente el Poder Judicial, como ya lo hemos dicho en muchos videos, se ha convertido en aplaudidor de delincuentes. ¿Cuánta gente acusada de corrupción no está libre? Porque no hay pruebas según el juez, o porque se integró mal el expediente, o porque simplemente le fijan fianzas de risa, o porque conceden amparos a pesar de tener todas las pruebas en contrario. O sea, el Poder Judicial es una tortuga. ¿Qué digo una tortuga? Es un caracol, es un perezoso. Se mueve a duras penas. ¿Cuánto tiempo tardó el Poder Judicial en solicitar orden de aprehensión contra Mario Marín por el caso Lidia Cacho? Puedo decirles que casi 20 años. O sea, la justicia deja de ser pronta y expedita y se convierte en lenta y tortuosa. El Poder Judicial, como lo dije, se ha convertido en cómplice de la corrupción y se escudan desgraciadamente en esta división de poderes. El presidente no les puede hacer observaciones. Todo queda al criterio del juez. Entonces, en muchas ocasiones, un juez, local inclusive, tiene más poder y peso específico que el presidente. Ahí estamos mal. Por eso es esta propuesta de crear una sala anticorrupción. Porque en México está muy adentrada. Es como el moho en el baño. Para quitarlo nos va a costar un trabajo. Hay formas, pero tenemos que tener voluntad. Voluntad de remover a jueces corruptos. Y si es necesario los juicios políticos y el desafuero de jueces, que se haga. Que no se esté esperando. ¿Qué esperamos? ¿Que siga creciendo? Vuelvo. Es como un enfermo de cáncer. ¿Qué esperamos? ¿Que esté en fase 4 terminal para darle las quimioterapias? ¿Solamente lastimarlo? No. No. Otro punto importante para que poder combatir la corrupción y sobre todo que el pueblo mexicano se quede tranquilo, bueno, desde mi punto de vista, es precisamente darle celeridad a la reforma del artículo 35. Ya pasó por los senadores, ok, ya está. Los senadores están a favor del desafuero, de las consultas populares, del referéndum, a fin de cuentas, de que el pueblo decida en cuanto al futuro del país, como la del Tren Maya, la encuesta, la consulta. Pero hoy, el 21 de marzo, iba a haber una consulta para saber si se juzgaba a expresidentes por actos de corrupción. Al no tener coercitividad, al no estar del todo fundamentada en la ley, no se pudo hacer. Pues hoy el pueblo lo está exigiendo. Hoy el pueblo exige que se juzgue a Peña Nieto, que se juzgue a Felipe Calderón,
a Vicente Fox, a Ernesto Zedillo, a Carlos Salinas. Eso le daría certeza al movimiento anticorrupción de México. Simplemente los diputados, como son bien bolsones, prefieren enfocarse en criticar al presidente por un referéndum, por un memorándum. Prefieren criticar al presidente por traer los zapatos sucios, por irse 3 días de vacaciones, que ponerse a trabajar y dar los resultados para México. Y por último, una cosa que también es muy importante, es la cuestión de la transparencia. Diputados deben de tomar en sus manos la ley de transparencia y hacerla más estricta. El caso Odebrecht no ha avanzado porque Transparencia así se lo pidió a la Fiscalía. Porque violentaba los derechos humanos. Háganme el favor. O sea, a los corruptos no les importa violentar el derecho humano. Mientras más lana tengan, mejor. Pues ojalá pronto tengan un centro de rehabilitación contra corrupción. Sí, una cárcel especial para ellos no les caería bastante mal. Al contrario, yo creo que con que metas a unos 3 o 4, fíjate que los demás tendrían miedo de corromperse. Y bueno, precisamente hasta aquí la primera nota del día. Aquí no descansamos porque vemos que el presidente tampoco lo hace. Y recuerden, yo no soy fifí ni tampoco chayotero. Simplemente soy el 2.0 con un ambiente muy playero. Nos vemos en el próximo video, pues saben que se pone bueno. ¡Va que va!